Dios les bendiga a todos. Les saluda nuevamente su servidor Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones con base al tema que hemos estado hablando, que es cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos ya hemos avanzado bastante, estamos en la lección número 16. Y aquí vamos a estar desarrollando cómo un buen intérprete considera el método histórico, gramatical, bíblico. Va a utilizar el método correcto y por qué razón es bueno hablar de este tema. Y aparte de hablar de este tema, vamos a estar hablando de otros métodos que han salido a lo largo de la historia. Bueno, la Biblia realmente es un libro impresionante. Hemos podido ver que realmente requiere mucho cuidado, requiere mucho prontitud, requiere mucha seriedad, requiere mucha delicadeza, requiere precisión. Pero a lo largo de la historia, pues muchas personas han querido utilizar diferentes métodos para adaptarlo a sus ideas y lastimosamente muchos libros han llegado a ser un poco dañados y no porque se haya cambiado algo del libro, sino que al utilizar estos métodos su interpretación ha sido totalmente inconsistente. Sabiendo que hay libros que realmente son más difíciles que otros y pues requieren más cuidado, pues lamentablemente se han utilizado métodos que no son nada prudentes y no es bueno utilizarlos. Por eso, antes de hablar de lo que es este método que vamos a estar viendo, que es el método histórico gramatical bíblico, vamos a ver primero algunos métodos que han salido a lo largo de la historia, ver qué es el fin de ellos y en qué es lo que se enfocan más. Muchos de los métodos que se conocen a lo largo de la historia, que se han inventado, que han salido, que realmente no son pues apegados a lo que enseña la Biblia, pues lastimosamente han dañado libros como lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que existen estos 10 métodos. Algunos métodos realmente no son correctos porque no lo son, pero vamos a ver un método que realmente se puede considerar porque tiene total apego a cómo nosotros podemos estudiar la Biblia y que es necesario considerarlo. Pero vamos a ver un poco estos que estamos hablando acá y ver la importancia del por qué pues no es bueno usarlos. Si hablamos, por ejemplo, del método futurístico, esto lo que hace es, pues, que todos los futuristas, todos los que tienen este pensar, pues es que la mayor parte del libro, por ejemplo, del libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, tiene su cumplimiento futuro en un periodo de 7 años. Entonces, ya con solamente estas ideas, vamos a entender que realmente la persona que cree este tipo de método, pues tiene un conocimiento demasiado, pues, erróneo con base al libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque con este método podemos ver la idea que tiene que ver con eventos futuros, tiene que ver con eventos que no son apoyados con la Biblia, como lo que es el rapto, como lo que es, según ellos, la tribulación de los 7 años y todo eso. Ellos realmente utilizan esto de forma incorrecta, puesto que ellos se apoyan en otros textos, pero lo sacan de su contexto, como Daniel capítulo 9. Pero realmente nosotros debemos saber que hay mucho cuidado cuando tomamos un texto y lo hacemos solamente futurístico. Vamos a entenderlo mayormente cuando hablemos del último punto. Pero ¿por qué razón hay que tener mucho cuidado? Si bien es cierto, cuando hablamos un poco de lo que es la literatura de libros apocalípticos, estuvimos hablando varias características y realmente el cuidado es que nosotros debemos considerar que el libro de Apocalipsis, más bien la mayor parte de ese libro, ya se ha cumplido. Lo único que podríamos decir que hace falta y algunos detalles que se
que salen de ello tienen que ver nada más con la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús que viene por su iglesia y pues vamos a reinar en el cielo. Entonces hay que entender eso, el juicio. Pero no podemos hablar de que el libro de Apocalipsis totalmente pues tiene que ver con eventos futuros. Vamos a ver un comentario, por ejemplo, pues una posición de una persona llamada Lindsay dice lo siguiente. Dice, todo indica que poco antes de que empiecen los 7 años de tribulación, primero que todo entendamos algo. La tribulación que habla Apocalipsis fue aquel momento duro y fuerte que pasaron los cristianos en ese siglo primero de la iglesia, en el momento en que se escribe ese libro. Podemos hablar alrededor del 90 aproximadamente, pues que pasaron eso. Esto no tiene que ver con nada futuro. Número 2 dice, el anticristo recibirá una herida mortal la cual será milagrosamente curada. Hay que entender algo. Cuando hablamos de anticristo, esta palabra que está compuesta es alguien que está en contra de Cristo, es lo que significa esta palabra. Y si nosotros vemos esta palabra, pues hay muchas personas que están en contra de Cristo. Toda aquella persona que esté en contra de Cristo es anticristo, está en contra de Cristo. Así que este texto o este comentario está totalmente errado cuando quieren poner este libro de Apocalipsis a un evento totalmente futuro. O sea que nada de eso ha sucedido. Entonces, eso es de mucho cuidado. Nada más quería comentar eso, lo que da así Hal Lindsey en el Raptos según el libro Bantam Books en 1983, página 5. Realmente esto es mucho cuidado. ¿Por qué? Estos puntos a tomar de lo que es el método futurístico distorsiona mucho el libro. Y una de las palabras que distorsiona es la palabra pronto, que aparece en el capítulo 1 que nosotros vemos. ¿Por qué razón no respetan esta palabra? Porque el texto está diciendo algo que iba a suceder pronto, algo que iba a suceder en aquel tiempo, o sea, ya sucedió. No respetan los símbolos. Recordemos, el libro de Apocalipsis es un libro extremadamente simbólico. Sí, tiene muchos símbolos, pero también tiene una historia, tiene tiempo, tiene eventos. Entonces esto es importante. Otro dato que nosotros podemos considerar acá es que no respetan esto y no están respetando aquellos que fueron los receptores originales de lo que fue este libro en su debido momento. Y entonces es allí donde hay que tener cuidado. Si se usa por error este método, recuerden que estas personas tienen aquel pensamiento pues de cosas que suceden a futuro que no están apoyadas por la Biblia, como por ejemplo lo que es el rapto, lo que es una tribulación de 7 años futuros, lo que es también un reino terrenal, que eso no lo está apoyando la Biblia, no lo apoya la Biblia. Así que es de mucho cuidado porque este evento realmente es muy dañino, o este método. Veamos por ejemplo otro, el método pretéritos. Vamos a ver lo que es este método. Este método pues consiste en dos grupos que se basan en él. Y por ejemplo, esto tiene que ver con grupos liberales y grupos conservadores. Y que opinan lo siguiente. Por ejemplo, los conservadores consideran que todos los eventos, excepto la resurrección de los muertos y el juicio final, se cumplieron en los días bajo el Imperio Romano, Nerón y Domiciano. Estiman que el propósito era para animar a la iglesia y aceptan la inspiración divina de este libro. Vemos lo que quiere decir. Aquí se está enfocando este método en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el de los liberales? Bueno,
Los liberales, este grupo no comparte la inspiración del libro, considera el libro de Apocalipsis como parte del género literario de la época, pero no lo consideran como un libro inspirado. Entonces, aquí este dato es totalmente fuerte. Bueno, realmente lo que mencionan los liberales están totalmente aquí errados, ¿verdad? Porque ponen al libro de Apocalipsis como no un libro inspirado y realmente es un libro totalmente inspirado por Dios. Y en el caso de los otros, pues bueno, pueden considerar una parte muy buena, pero realmente hay una parte en la cual pues ellos pues pueden aquí al usar solamente esto pues quedarse uno en el mismo error y irse a la tendencia de los liberales. No es buena la de los liberales, aquí en este método, la de los conservadores. Bueno, eventos que ellos consideran como la resurrección de los muertos y el juicio final que se cumplirán los días bajo el imperio romano. Bueno, aquí es de mucho cuidado. Vea que ellos consideran que todos los eventos, excepto estos, se, se cumplirán en los días bajo el imperio romano. Pero aquí nada más habla de la resurrección de los muertos y el juicio final. Probablemente aquí hay una buena similitud de lo que la Biblia realmente enseña y se enfoca en ese libro. Pero no solamente nos podemos quedar en esas frases. ¿Por qué? Porque esto sería como limitar el libro a solamente estudiarlo para comprender ese tema o solamente esto y requiere más información. Por eso es que vamos a considerar solamente el último método, que es el que vamos a explicar más adelante. Existe otro método que es el método historicismo. ¿En qué se basa este? Los que siguen este grupo pues opinan lo siguiente. Dicen que con asombrosa habilidad ellos mueven los eventos proféticos del Apocalipsis, haciéndolos, escúchese bien, haciéndolos coincidir con los registros por la historia y apuntándolos en estos a organizarlos en un cuadro histórico continuo hasta el fin. Aquí es bueno considerar algo. Realmente la historia siempre va a tener una gran importancia en cuanto a lo que es la Biblia. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están, por decirlo así, cuadrando esos eventos a la Biblia. Ah, este evento es de aquí. Ah, este otro evento es de aquí. Mucho cuidado con eso. Y solo se enfocan en el lado histórico. Entonces, este es el punto de aquí. El punto de lo que es el historicismo es que ellos solo se van a enfocar en el lado histórico. Pero si se enfocan solamente en el lado histórico, sin considerar otros tipos de pasajes o otros tipos de elementos que son importantes para la buena interpretación, pues realmente van a considerar la Biblia solamente como un evento histórico. Y realmente la Biblia no es solamente un libro que nos habla de eventos históricos o que la historia lo corrobora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Veamos otro que es el espiritualismo. Este método se basa en que las visiones, por ejemplo, quedándonos en el libro de Apocalipsis aquí, es que las visiones del libro de Apocalipsis no se refieren a eventos de determinada época. Escúchese, está diciendo que no se refiere a eventos de determinada época. Ya aquí va mal, sino a fuerzas explicables por la lucha entre el bien y el mal. Es importante esto que está diciendo este comentario de Efraín o que comparte Efraín Valverde en Apocalipsis, la ruta del fin, página 5. Pero aquí hay un cuidado. ¿Por qué razón? Porque esta persona o quien sigue este método está tomando el libro
solamente, escúchese bien, para asunto espiritual. Entonces no va a considerar la historia, no va a considerar como importante la gramática, solamente va a considerar que este texto lo que está hablando es de fuerzas explicables por la lucha entre el bien y el mal. Realmente el libro habla mucho de esto y habla de la victoria en Cristo, ¿verdad? Sí, pero dejan a un lado lo que es la historia y solamente se enfocan en un lado espiritual. Realmente, si nosotros vamos a ir a la Biblia, debemos preguntarnos, ¿debemos considerar la historia? ¿Debemos considerar la gramática? ¿Realmente debemos considerar la época en que esto se escribió, a quienes se escribió, por qué se le está escribiendo? Por supuesto que hay que considerar esto, pero el enfoque de este método espiritualismo no lo hace. Solamente se va a quedar en un solo punto. Por eso, nosotros debemos decir, ¿realmente nos debemos quedar solamente en este punto? Realmente no, porque la Biblia hay que considerar muchos aspectos que están alrededor. Existe otro método y este método es de mucho cuidado porque hemos estado hablando en palabras similares como lo que es el paralelismo. Pero aquí cuando se dice el método paralelismo, ¿a qué se refiere? Bueno, se basa en estudiar las visiones de una manera ordenada, pero en secciones paralelas. Con esto se busca mantener una relación con el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero secciones paralelas, ¿cómo son? Bueno, serían un ejemplo, estudiar en paralelo los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Bueno, realmente es importante. No hay problema en que uno diga, bueno, vamos a estudiarlos y los ponemos a la par. Bueno, pero ¿qué es lo que hace el paralelismo en este sentido? ¿Cuál es el enfoque de lo que ellos hacen? Bueno, este, hay que considerar lo siguiente. El paralelismo desecha la idea de que las visiones del Apocalipsis representan la historia de la iglesia y del mundo impenitente entre los dos, escúchese, entre los dos advenimientos de Cristo. El que ya vino y que hizo lo que era morir en la cruz y el que falta por venir, que entendemos que es la venida por la iglesia. Pero más bien, ¿qué es lo que dicen? Estos eventos simbolizan las condiciones del mundo y de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo y encuentran su paralelo en el discurso de nuestro Señor en el Monte de los Olivos, Mateo 24 o Marcos 13 o Lucas 21. Los que escriben acerca de esto es William Hendrickson, Leslie Kaufman. Realmente este comentario es importante tomarlo en cuenta, pero veamos lo que ellos desechan. Desecha la idea de que las visiones del Apocalipsis representan la historia de la iglesia y del mundo impenitente entre los dos advenimientos de Cristo. Entonces, ellos dicen eso. Realmente este método no tiene mucha, pues, como por decirlo así, el comentario, mucha validez. Realmente nosotros podemos utilizar la Biblia de una forma paralela, pero no puede ser la única forma para poder explicar la Biblia. No es el único forma que podemos utilizar para entender mejor la Biblia. Pero el comentario, la manera que se está diciendo de esta manera, sería solamente considerarlo y estudiarlo de esta manera. Así que no podemos considerar solamente esta manera y dejar a un lado muchas formas en las que podemos aprender la Biblia de manera adecuada. El enfoque de los que vimos anteriormente es que se van a enfocar unos solamente en historia, unos se enfocan solamente en lo espiritual, unos se van a enfocar solamente en lo que es, pues, como aquí lo mencionamos,
en el preerismo, que unos son conservadores y ya vimos que los liberales es totalmente pues adverso. Unos van a considerar solamente esto futuro, pero realmente vemos que estos eventos o esta forma o método no es adecuada. Pero cuando hablamos del paralelismo se está hablando de forma de cómo estudiarlo. Sin embargo, no es la única manera que se puede hacer. Utilizando estos elementos, como lo mencionó aquí en este comentario, tomar secciones paralelas como los 7 sellos, las 7 trompetas o las 7 copas de la ira. Bueno, se puede utilizar eso para aprender cada una de ellas, pero realmente no es el único método que se puede considerar en el sentido de que solo vamos a utilizar esta forma para aprenderlo. Mucho más que si es importante considerar el libro de Apocalipsis, por ejemplo, llevar la secuencia de la historia de lo que está hablando de principio a fin, la escena o lo que presenta el libro, porque lo podemos estudiar como que si eso fuese una sola escena, nada más que hay que tener mucho cuidado. Ahora, existe otro punto que debemos tomar en cuenta y es el método idealista. ¿Cuál es el método idealista? Este método sugiere que el documento no tiene ninguna relación a los eventos históricos. Vemos ahora lo que se enfoca a va a hablar igual de lo que es el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que consideran las personas que tienen este método? Bueno, que no hay ninguna relación histórica, o sea, no utilizan la historia. En este caso no se van a enfocar en la historia, pero ¿qué? Dice aquí, sino más bien los símbolos simplemente tratan con el problema continuo de la iglesia y sus enemigos, quien quiera que sean, a través de la historia cristiana. O sea, ellos están utilizando este método idealista para no enfocarlo a ninguna parte de la historia, sino que es la forma de vida continua del cristianismo y la lucha contra los enemigos. O sea, no hay un receptor claro para esto que necesitara en aquel momento recibirlo, sino que realmente esto se escribe y es importante para todos. Realmente tiene gran importancia para todos, sí, pero lo que estas personas están diciendo es evadir por completo que esto tenga un punto histórico en el cual esto se desarrolló y se escribió por algo. Lo están quitando por completo. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto ignora que el hecho de que este libro contiene profecías, ignora las profecías. Veamos el capítulo 1, versículo 3, el capítulo 22, versículo 7, 10 y 19, por ejemplo. Ellos ignoran esto, también ignoran que va a tener su inicio en el futuro cercano. O sea, sabemos que el inicio de lo que habla el libro de Apocalipsis, de lo que iba a suceder, era en un futuro cercano. Y la mayoría de lo que encontramos que iba a suceder pronto ya sucedió. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3 y versículo 19. Así que es importante que nosotros consideremos realmente el cuidado con este punto, porque están quitando por completo la historia y al quitar la historia están evadiendo por completo lo que es las profecías. Entonces es allí donde uno se pone a pensar, bueno, este método no conviene usarlo, estos métodos realmente tienen algún problema, hay cierta ignorancia, hay cierta dificultad, evaden algo que es importante que nosotros tomemos en cuenta y no podemos dejarlo por fuera. Veamos otro método. Ya este sería un poquito diferente. El método filosófico de la historia. Vamos a ver que este método elimina por completo el libro del escenario histórico del primer siglo. Escúchese bien lo que hace este método. Eliminar por completo el libro del escenario histórico del primer siglo. Ellos comparten que este libro, pues,
Dios trata con hombres o con los hombres en todas las edades. O sea, ya no se enfocan ni siquiera en el siglo primero de la iglesia, lo sacan completo de ese tiempo, sino que se va a enfocar a todas las edades. En- Ellos entienden que los símbolos se refieren a fuerzas y a tendencias, por lo tanto se puede cumplir una y otra vez. ¿Escuchan eso? Qué cuidado con esto porque realmente no es así. Realmente todo pasaje bíblico tiene una aplicación directa en el que sucede algo. ¿Podemos tomar lecciones? Por supuesto que sí. ¿Podemos aprender? Por supuesto que sí. Pero no se puede tomar de esta manera. Entonces, ¿qué dicen ellos? Todas las diversas visiones, los sellos, lo que son las trompetas, los cuencos de la ira, se ven como que muestran lo mismo desde diferentes puntos de vista. ¿Y quién es uno de los que sostiene mayormente esta posición? Es William Hendrickson. Así que, ¿qué es lo que hace este comentario? Lastimosamente, pésimo, elimina la intención del libro de aquellos a quien escribe. O sea, se está saliendo completamente del contexto primario, del contexto donde esto pues va a erradicar el libro principalmente, al evadir completamente la historia. Así que este comentario de este método es totalmente de mucho cuidado y no lo vamos a considerar tampoco porque realmente pues no es compartido ni es apoyado con ninguna página de la Biblia. Así que esto es bueno tomarlo en cuenta. ¿Cuál otro sería bueno que consideremos? Vamos a hablar de estos dos últimos y después nos vamos a enfocar en el que realmente nosotros debemos considerar porque es el método correcto, es el apropiado, que a la luz de la Biblia lo vamos a tomar en cuenta para todos los libros. Pero primero veamos estos dos. El método preterista. Este método preterista es todo lo contrario al futurista. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que todo el libro se cumplió en el siglo primero. Escúchese bien. Creen que todas las cosas en el libro de Revelaciones están en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos sí sostienen como la palabra del capítulo 1 que dice pronto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos están tomando todo, absolutamente todo el libro y lo enfocan a que su cumplimiento se dio totalmente en el siglo primero de la iglesia. Realmente no es así. Vamos a hacerlo como por porcentajes. Hay un 10% de ese 100% de ese libro que se cumple en el futuro, que tiene que ver con la venida de Cristo por su iglesia y el juicio y lo que es relacionado a eso, para no entrar en algunos detalles. Pero es aquí donde este libro, pues, o este método preterista se equivoca. ¿Por qué razón? Porque va de todo lo que vaya a suceder al futuro y lo enfoca que esto ya sucedió. Así que es allí donde está el problema. ¿Y cuál es el otro método? Y este método realmente pues es muy pero muy peligroso. Es el método alegórico. ¿Por qué razón? Porque este método, bueno, primero viene del paganismo y es dado por el misterio o el misticismo según estas personas de las escrituras. En palabras más sencillas, este método busca interpretar el libro y vamos a hablarlo específicamente del libro del Apocalipsis. Ellos intentan interpretar el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, desde el punto de vista místico.
basado como que si fuera solo una alegoría, basado en los griegos, como ellos hacían todas las cosas, como lo que eran las religiones romanas. Ellos quieren adaptar esa forma, esa idea de pensar para interpretar la Biblia de esa manera. Mucho cuidado, porque realmente no es así. ¿Cómo debemos considerar cualquier libro de la Biblia? Ahora vamos a enfocarnos en el punto donde encontramos la flechita, el método histórico gramatical bíblico. Solo hay un método que realmente podemos considerar correcto, porque aquí es donde vamos a considerar varios aspectos, no vamos a considerar uno. Recuerden que estos 9 que vimos se van a enfocar solamente en un punto, en un evento futuro, se enfocan en el pensamiento de un conservador o un liberal, se enfocan solamente en la historia, solamente en lo espiritual, se enfocan solamente en analizarlo con un método paralelo, poniendo a la par, o solamente se enfocan como el idealista, o como el histórico, o como el preterista, o como el alegórico. Solo se van a enfocar en eso. Pero vamos a ver que el gran enfoque que tiene el utilizar este método histórico gramatical bíblico. Vamos a ver que realmente es importante y que es muy necesario aprenderlo. Voy a tratar de utilizar pues palabras un poquito sencillas para poderlo entender. Este método también es llamado como un método literal. ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, tiene que ver con que considera las palabras como una historia verdadera. Escúchese bien. Considera las palabras como una historia verdadera, sí, pero también utiliza todas las normas gramaticales, así como fue escrita. Entonces, es importante que veamos aquí que se va a considerar toda la historia, se va a considerar la gramática, que es importante. Recuérdese que cuando hablamos de la gramática se van a considerar todas las figuras retóricas o figuras literarias, se va a considerar todo eso, pero también vemos que es un método histórico gramatical bíblico. Así que sabemos que este libro pues tiene todas las enseñanzas apuntan a algo espiritual, que es importante esto. Así que es importante que consideremos. La Biblia misma da a entender cuando se refiere a hechos históricos también. Esto es importante. Veamos que este método lo que nos dice. La Biblia misma da a entender cuando se refiere a métodos que son históricos o a hechos que son históricos, a hechos que son alegóricos, a hechos que son simbólicos. Entonces es importante esto. Realmente este es el método apropiado. ¿Por qué? Porque va a considerar todo, no se va a enfocar solamente en un punto, porque la Biblia realmente hay información que se enfoca en historia, hay pasajes que es necesario considerar todo eso y que es necesario para una buena interpretación sana de la palabra de Dios. Es bueno esto porque este método utiliza estos 3 puntos respetando cada uno para poder tener una conclusión apropiada de cada libro, de cada texto, de cada capítulo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que es el procedimiento histórico, porque esto lleva un procedimiento para hacer una buena interpretación. ¿Qué se considera en la historia realmente? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar siempre que vamos a un pasaje de la Biblia? Bueno, vamos a considerar la época o el momento histórico en que se escribió el libro, en qué momento pasa esto y qué era lo que estaba sucediendo, qué acontecía en aquel lugar. Entonces, para considerar todo esto, pues se toma en cuenta lo que es la geografía, la orografía, la hidrografía, la climatología de todos los lugares y la época, los factores sociales, los factores políticos, religiosos, todo esto, cómo se administraba la justicia en aquella época,
Todo esto es importante. Se consideraba aquellos puntos que tienen que ver con la corrupción que se daba también. También se debe comprender que se necesitan conocer los factores culturales. La cultura es muy importante para aprender de lo que se está hablando en dicho contexto. Porque cuando se aprende un poco de la cultura, de la idiosincrasia de aquel lugar, pues se entiende mucho mejor el idioma que se está utilizando. Entonces, esto es muy bueno, saber esto. Conocer las costumbres que tenían, el paganismo, la idolatría, lo que se hacía. Realmente esto es necesario, porque muchas veces cuando se escribe a cierto lugar o a ciertos hermanos, como por ejemplo si hablamos a Corinto, hay que considerar cómo era Corinto. Si vamos a hablar de Éfeso, hay que considerar cómo era Éfeso en todos estos aspectos. Por dar un ejemplo, si hablamos de Apocalipsis, hay que considerar cómo era aquel mundo conocido, aquel mundo de aquella época en ese momento, cómo estaba el imperio. Todo eso realmente es importante considerar. Así que no podemos dejar esto por fuera. Entonces, para este punto, nosotros debemos también hacer muchas preguntas siempre. ¿Por qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿A quién fue escrito? Todo eso se considera. Otros aspectos que son importantes tomar en cuenta para la historia y que realmente esto es muy necesario y va muy ligado a la fe y que siempre realmente ha sido algo de mucho beneficio es la arqueología. La arqueología es muy importante y es de mucha, pero de mucha necesidad para la hora de considerar muchos eventos históricos. ¿Por qué? Porque la arqueología nos da evidencias, nos da pruebas que son muy importantes y también pues esto nos sirve a considerar y tener nuestra fe más sólida y así poder compartirlo a otras personas para que también tengan este mismo beneficio. También se debe considerar la historia hebrea. Esto es muy importante. Todo lo que pasó en aquellas épocas hay que considerarlos. Escritos que son relevantes, es necesario aprenderlo. Historia de los emperadores o imperios a lo largo de la historia de lo que encontramos en cuanto a los años de lo que tenemos de toda la Biblia. Así que es importante, o sea, toda la historia de aquí para atrás, por decirlo así. Entonces, esto es importante que consideremos la historia. Por eso el método histórico gramatical bíblico. Si hablamos de lo histórico, tenemos esta información que no la podemos dejar a un lado en lo absoluto. La historia es necesaria. Cuando hablamos de la gramática, por ejemplo, aquí es importante que consideremos lo siguiente. Bueno, debemos saber primero que la escritura, pues Dios ha utilizado los idiomas para dar a conocer su verdad. Así que eso es importante, en primer lugar. Número dos, este libro debemos saber que está totalmente inspirado por Dios, es totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Es necesario que entendamos que aunque 40 hombres a lo largo de la historia han escrito este libro en diferentes lugares, en diferentes épocas, estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y a pesar de que fueron escritos en diferentes lugares y ellos eran diferentes personas, tenían diferentes culturas, muchos de ellos, su idiosincrasia o características eran totalmente diferentes, pero aunque esto es así, podemos ver que la Biblia está en total armonía, está en total unidad. Así que esto es importante que consideremos en cuanto al lenguaje, al idioma, saber que esto es así. ¿Qué nos lleva a este punto también a nosotros? Bueno, nos lleva a considerar la filosofía, que es de latín filosofía, y del griego también filosofía, o amor o interés por las palabras. ¿Qué es esto de importante?
es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta o se ha tomado, ¿verdad? Con el tiempo. Ahora, y es importante de que es que se ha considerado la gramática porque a lo largo de la historia se han intentado pues considerar y reconocer cuáles son aquellos escritos que son fieles y que están en total armonía y que podemos percibir, reconocer que son inspirados por Dios. Recuerden, nosotros reconocemos que es la palabra, nosotros no determinamos como seres humanos eso. Así que, ¿qué es el punto? El sentido original de estos es que con el respaldo de la cultura, pues, y de la época y todo, pues se pueda considerar de forma apropiada y llegar a tomar lo que realmente viene de Dios por reconocer que realmente viene de Dios. Ahora, ¿qué se ha utilizado a lo largo de la historia para reconocer la gramática, para entender los diferentes pasajes, para entender los diferentes significados y todo ello? ¿Qué es muy importante en este punto? Bueno, se debe utilizar la etimología, ¿verdad? La raíz de la palabra, lo que es la semántica, que es importante, hacer un estudio comparativo, los modismos, la morfología, lo que es la sintaxis, todo esto es muy necesario que se considere para, pues, hacer un estudio apropiado de la Biblia. A lo largo de la historia, las personas que pues hicieron un gran trabajo en recopilar pues todos estos libros y que ya nosotros pudiéramos tener esto aquí en la mano, por decirlo así, pues realmente hicieron un gran trabajo. Pero esto no lo es todo, porque este es el trabajo que muchas personas pues han hecho y hoy tenemos varias versiones. Pero está el trabajo de nosotros a la hora de estudiar la Biblia, utilizar la gramática de forma adecuada. Así que también se debe utilizar todos estos puntos mencionados, que es, bueno, lo que mencionamos, la etimología, la semántica, un estudio comparativo, los modismos, la morfología y la sintaxis. Todo eso es necesario. Para ello debemos considerar algo, y es, primero, es importante y la persona que diga que realmente no se necesita, pues realmente está equivocado. Nosotros como buenos intérpretes debemos considerar el lenguaje o el idioma en que fueron escritos pues todos los pasajes de la Biblia. Sabemos que en el Antiguo Testamento encontramos que fue escrito en hebreo, hay pasajes que están en arameo, por decirlo así, y también sabemos que el Nuevo Testamento en griego. Tenemos una traducción del Antiguo Testamento de lo que es el hebreo traducido a lo que es el griego. Así que es muy importante que consideremos estos detalles. No se pueden dejar a un lado. Otro detalle importante es que el proceso gramatical se basa en tomar, después de un estudio apropiado, las palabras claves de cada texto y buscar su significado y el sentido de estas palabras. Como qué es lo que hay que considerar, por ejemplo, los símbolos, las metáforas, lo que son las parábolas. Hay que considerar lo que mencionamos en otras lecciones, cuando está escrito en sentido literal o es en sentido figurado. Recuerden que es muy importante lo que es considerar esto en la gramática. Pero, ¿por qué nos sirve la historia y por qué es tan importante en cuanto a la gramática? Porque muchas veces hay textos que se utilizan cierto simbolismo o ciertas metáforas o parábolas, por ejemplo, y se utilizan con eventos, con objetos, con materiales que son conocidos primeramente por aquellas personas a quienes se les escribió la carta o el libro. Entonces, es importante que consideremos la gramática.
Para mejorar el estudio, por ejemplo, comparativo del lenguaje, podemos utilizar versiones de la Biblia. Y cuando hablo versiones, versiones apropiadas o traducciones en varios idiomas, griego, latín, castellano, inglés. Si la persona tiene la habilidad para considerar varios idiomas, lo puede hacer. Así que es necesario esto. Otro dato que es sumamente importante y quizás en otro momento pues lo mencioné, es que todo buen intérprete, cuando va a considerar la gramática, va a hacer una crítica textual. Esto, que es conocido como eidótica, esto es editar el texto original de la manera más fiel posible. ¿Esto qué va a hacer? Va a dar como resultado una mejor conclusión de las palabras. Entonces va a considerar las palabras del texto original y lo que va a hacer es tomar en cuenta varias pues textos en griego, por ejemplo, va a utilizar varios materiales para poder considerar lo que es más apropiado y así llegar a una conclusión más asertiva. Entonces, esto realmente es muy importante. Cuando hablamos de los modismos, por ejemplo, los modismos, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Qué es lo que debemos considerar aquí? Los modismos que debemos considerar tienen que ver con la costumbre lingüística. Es aquí donde ya había hablado un poco de esto. Y es aquí donde esto nos va a ayudar a la función de ahorrar pues energía a la hora de hablar. Los modismos se encuentran presentes en todas las lenguas y en el habla de todas las personas. Así que todas estas palabras pueden ser entendidas, sus definiciones y cuál fue y cuál debe ser el uso correcto. Entonces, esto lo debemos tomar nosotros en cuenta y no dejarlo a un lado. Ahora, vamos a ver lo que es el procedimiento bíblico. ¿Cómo procederemos a entender esta palabra bíblico? Ya hablamos de lo histórico, ya hablamos de lo gramatical y bíblico. Para esta parte, nosotros debemos considerar muchos pasajes de la escritura que son paralelos a ellos, tomando en cuenta su significado. Recuerden que cuando hablamos de hacer una comparación con un fin de llegar a algo, debemos considerar el contexto de cada uno, cuál realmente es su significado. Debemos recordar que si hacemos un paralelo para dar a entender otra palabra, considerar primero el texto y el libro para no llegar a cometer un error. Vamos a hacer esto. ¿Qué es cuando hablamos bíblico? Es que toda la Biblia entre sí, pues hay total unidad. Así que vamos a ver que la Biblia se interpreta por sí misma. Eso es importante. Vamos a ver que esto es necesario para todos los textos. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotros debemos considerar lo siguiente. Cuando hablamos o queremos entender del procedimiento de cada texto, bueno, vamos a considerar cada capítulo, cada libro, siempre, todo. Se deben entender los lenguajes figurados que son utilizados en cada texto, los tipos, la simbología, la forma literaria y cuando son textos narrativos o textos históricos. Siempre se debe considerar esto. Si nos quedamos, por ejemplo, en este pequeño comentario del libro de Apocalipsis, nosotros debemos considerar la historia, quién lo escribió, los receptores. Hay que considerar la cultura, las costumbres de aquellas personas, la idiosincrasia de cada lugar, la problemática que había, los emperadores, cuál era el problema con la idolatría, qué era lo que estaba sucediendo con los cristianos, cuáles eran los sufrimientos que estaban pasando. Todo esto se debe considerar para hacer una buena interpretación del libro. Ahora, es necesario comprender que para tener una buena conclusión de la interpretación de lo que es la Biblia, escúchese bien, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que para tener una mayor comprensión
y dar una enseñanza sana de las Escrituras, todo miembro, todo buen intérprete que desee dar una enseñanza eficaz va a utilizar primero, y va a tener esto a la mano, va a tener esto claro, el método histórico gramatical bíblico. Recuerden que cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un libro inspirado. Es un libro que es muy importante para nuestra vida práctica, para nuestra vida espiritual. Así que es muy necesario esto. Pero antes de volver un texto a una aplicación o a dar una lección, primero se debe considerar este método para poder dar definiciones correctas, dar una explicación correcta, utilizar ilustraciones correctas, para así culminar con una aplicación correcta. Así que si nosotros consideramos esto siempre, vamos a hacer un buen trabajo. Esta lección realmente es muy importante, realmente es muy necesaria que todos pues la comprendamos y realmente pues en todos estos puntos que hemos mencionado entendamos el método apropiado que debemos considerar es el método histórico gramatical y sabemos que es bíblico, sabemos que es lo necesario. ¿Por qué? Porque no podemos dejar esos detalles por fuera. Pero para considerar y entender por qué es necesario esto, era necesario explicar un poco los detalles de otros métodos que se han o han salido a lo largo de la historia, pero que realmente se enfocan en solamente un punto y desechan por completo lo demás. Realmente, usando el método histórico gramatical bíblico, vamos a llegar a tener una buena comprensión de la Biblia, vamos a tener una buena explicación para dar a los demás. Y esto nos va a ayudar a qué? A cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Sin nada más que decir en esta lección, Dios les bendiga a todos.